En la 116, el primer párrafo, y vamos a terminar en la página 117 en el primer párrafo. Adelante, Ernesto. Excelente, comenzaremos el estudio de esta bella obra tan llena de sabiduría, henchida de tanto conocimiento. En la última sección estudiamos las panaceas, las curas milagrosas, y otro, como era el caso de la gota, cómo aplicaban la colchicina, la malaria, la quina, y así sucesivamente. Y nos quedamos en esta parte que dice, todo el mundo admite que desde tiempos inmemoriales el lejano oriente fue la tierra del conocimiento. Muy cierto, la tierra de la sabiduría. La luz viene de oriente siempre. Ni siquiera en el grandioso Egipto se estudiaron tan ampliamente la botánica y la mineralogía como por los sabios de Asia Media arcaica. Son las bases, por ejemplo, de conocer las propiedades curativas de las plantas. Vimos el hecho macho, que sirve para la tenia, y así sucesivamente con otros, la malaria, la quina, etcétera, que están en el cubo de Perú, el árbol de la vida. Ni siquiera en el glorioso Egipto podemos imaginar eso, ¿no? Este libro está dedicado a Egipto, Isis, pero el más profundo es la India y el hindú, la doctrina secreta de las estancias de Xi'an, las estancias tibetanas. Ni siquiera en Egipto se estudiaron tan ampliamente, tan profundamente esa ciencia botánica para curar a los enfermos. Todas las pastillas de hoy en día se hacen a base de árboles o minerales, y la medicina natural es la que mejor cura. Pero como estamos analizando, la farmacéutica occidental lo que quiere son clientes que comen su veneno todos los meses, todos los días, y así nunca se curan. Porque si se curan es pérdida, es una mentalidad que tienen tan destructiva estos de acá, ¿no? Los oscuros. También, bueno, conocían la mineralogía, sus propiedades curativas, por ejemplo, el imán, que ella habla ampliamente acerca del imán, de este gran poder que tiene de imantar lo que son cosas que no son vivas, tienen ese poder que lo mismo tenemos nosotros con el magnetismo animal de Mesmer o Dupoté. Bueno, en Egipto fue donde más se estudió la botánica y la mineralogía, la ayurveda, como por los sabios del Asia Media arcaica. Sprengel, injusto y prejuicioso como se muestra en todo lo demás, como mira este materialista, confiesa esto mismo, que en su historia de la medicina, vaya, ya dio un poco de luz al túnel de este Sprengel. Este llamado Joaquín Kur nació en 1766 en alemán, prusiano, médico, era botánico, profesor de medicina y publicó muchos libros, materialista, ¿no? Pero aquí se dignó a decir la verdad. También hablaba latín y griego y árabe. Aquí digo la verdad, ¿no? De que injusto y prejuicioso como se muestra en todo lo demás, confiesa esto mismo en la historia de la medicina, acerca de la India, ¿no? La civilización india. Y sin embargo, a pesar de esto, siempre que se discute el tema de la magia, rara vez se le ocurre a nadie la magia de la India, porque de su práctica general en ese país se sabe menos que cualquier otro pueblo antiguo, era más secreta, pues no se había profanado o divulgado. Como son yogis que levitan para que le den dinero, o los encantadores de serpientes que todo lo hacen por el mismo metal. Siempre que se discute el tema de la magia que es sabiduría, el gran conocimiento, rara vez se le ocurre, se le viene a la mente uno lo que es la magia de la India. Siempre viene más en Caldea, Persia, los magos zoroastrianos, etc. Pero la India está más oculta, más esotérica, más secreta. En esos grandes cuevas, hipogios, santuarios que hacían como en Elefanta o Ellora. Porque de su práctica en la India, no la magia general, en ese país se sabe menos que entre cualquier otro pueblo antiguo. Hace 1.000.000 de años comenzó nuestra quinta raza, hablando de la ronda, ¿no? Así es un dato bastante numérico que nos dan. Hace 1.000.000 de años fue que nació nuestra raza raíz aria, que nació en esa parte de los Himalayas, que quiere decir noble. No hay que confundir, ario es noble. Y la nobleza está en toda la raza, no solamente en un grupo occidental que después tomó ciertas cosas, bueno, ya se puede imaginar lo que hicieron estos alemanes. Entre los hindúes era y es más esotérica, secreta que en todo lo demás entre los hindúes, ¿no? Si cabe, que incluso entre los sacerdotes egipcios estaban superiores a estos hindúes. Todos los grandes seres dicen que una vez fueron a la India, Jesús estuvo allá, San Isa, todo en el Tíbet. Platón, bueno, dicen que Pitágoras llegó cerca, también Platón unos dicen que estuvo por allá aprendiendo ese gran continente. Así que más secreta que de los sacerdotes egipcios, la magia, ¿no? Como esos magos que están en Moisés, ¿no? Que peleaban, ponían su bastón y se convertían en culebra. ¿Y quién ganaba? Era la que se obraba a las otras. Se consideraba la magia tan sagrada que solo admitía a medias su existencia y solo se practicaba
en emergencias públicas. Interesante, no para fines comerciales, nada de eso, ¿no? Sagrado. Pero nosotros tenemos un hueso en el final de la columna vertebral que se llama el sacro. Sacro, que es el sagrado en latín. Bueno, la magia sagrada, que solo se admitía media su existencia para no profanarla, y solo se practicaba en emergencias públicas, como en guerras, plagas, pestes, calamidades, etc., donde se pedía protección, auxilio o sabiduría. Era más que una cuestión religiosa, estaba todavía más alto la religión, ¿no? Que religión quiere decir unir lo humano con lo divino, religare. Pero la magia está más suprema, más que la religión comúnmente llamada, pues se considera todavía divina la magia, como así es. Los hierofantes egipcios, a pesar de la práctica de una moralidad severa y pura, no podían compararse ni por un momento con los ascéticos gimnosofistas. Esta palabra Elena es muy profunda, lo que está diciendo en este comentario sobre la comparación entre quiénes eran más poderosos, los yogis o los hierofantes egipcios. Hierofante quiere decir el que explica las cosas sagradas, el petroma, el pleroma, el revelador de la ciencia sagrada, revelador y jefe de todos los iniciados. Están en el considerado teosófico y hierofante, los sumos, pontífices de las iniciaciones. Pero estos no se podían comparar ni por un momento ni por un minuto con los grandes yogis ascéticos. Aunque estos egipcios tenían una moralidad muy severa y pura, no podían compararse ni por un momento, esto es interesante, ¿no?, con los ascéticos gimnosofistas. Estos ascéticos son personas que buscan la perfección espiritual, más en Oriente, la perfección. Viven en la renuncia a lo mundano en la disciplina de las exigencias del cuerpo. O sea, son grandes templarios, practican el temple. Y los gimnosofistas, estos son sumamente instruidos, estos yogis, ¿no?, y dotados de grandes poderes místicos, como los siddhis, que se estudian en el libro tercero, los Yoga Sutras de Patanjali, siddhis, poderes adquiridos por pureza. Son los inteligentes yogis, estos gimnosofistas, que se retiraban a la selva para vivir y alcanzar ahí, por medio de acerbas austeridades, estapas, esto en lenguaje de Patanjali, ellos adquirían ahí la experiencia y conocimientos sobrehumanos. Adquirían los siddhis. Vivir en una selva allá en la India lleno de tigres, lleno de leones, serpientes, cobras reales, pero todos estos animales salvajes no le hacían ningún daño a los verdaderos yogis que por su pureza estaban protegidos, como hacían en pruebas iniciáticas en Egipto, que a los iniciados los tiraban a un lago lleno de cocodrilos para ver quiénes eran como actualmente todavía se hace eso con el budismo. Se ven estas imágenes, esos videos de monjes budistas con un estanque lleno de cocodrilos con hambre y no les pasa absolutamente nada, ¿no?, porque tienen ya un poder sobre ellos. Esos eran los grandes gimnosofistas. Imagínense, se retiraban a la selva con todas esas peculiaridades de la India y ahí, a causa de un gran, disciplina, alcanzaban esos conocimientos y poderes sobrenaturales, de esas acerbas autoridades que ellos pasaban. Querían esto y querían los siddhis. Ni en la santidad de vida, ni en los poderes milagrosos desarrollados en ellos por la sobrenatural desprendimiento o ajuración conjuro de todo lo terrenal. Esa es la causa de que ellos habían alcanzado tantos niveles, porque eran totalmente desapegados acerca de todo lo que es mundano y terrenal y lo que es finito, y ellos trataban de buscar lo que es inmortal, perenne y siempre vivo. Ni en la santidad, la santidad que son personas que han alcanzado una condición de semidivina, como los demigods que dicen en inglés, los semidioses. Han alcanzado una santidad de vida, ni en los poderes milagrosos desarrollados por ellos, como logran esos siddhis, como logran, desarrollados en ellos por la sobrenatural desprendimiento, son desprendidos. No les interesa mucho el mundo material. Tienen ese desapego que dice en la literatura, que es Vairaja, en los Yoga Sutras de Patanjali. Tienen ese natural desprendimiento que dicen que son, si queremos volar muy alto en el mundo espiritual, tenemos que tener desapego a las cosas materiales y viveka, discernimiento, que son como las dos alas, izquierda y derecha, para volar a lo más alto que podamos. Desapego y viveka, que hay que cultivarla todos los días, esas dos grandes cualidades, desapego, Vairaja. Así que ellos hacían esos poderes porque no tenían apego a las cosas terrenales. Aquellos que los conocían bien les tenían aún mayor reverencia que a los grandes magos de Caldea, que fue una civilización que es muy reconocida por los grandes magos, ¿no?, que huyó a Abraham, dice la Biblia, porque están muchos hechiceros, muchos brujos ahí, que no adoraban a Jehová, sino al verdadero Dios. Aquellos que lo conocieron, a estos yogis, bien les tenían aún mayor reverencia
que a los magos de Caldea. Sabemos que la civilización comenzó en India, después se fue a Persia, después se fue a Mesopotamia, Irak, Babilonia, los sumerios, después llegó a Egipto, de Egipto brincó a Grecia, de Grecia a Roma y de Roma a América. Bueno, es un recuerdo de las civilizaciones. Así que a estos yogis tenían mucha reverencia, que es un sumo respeto por su santidad de vida, y más aún que los grandes magos de Caldea, Zoroastro, Zaratustra, negándose a sí mismos los yogis las comodidades más simples de la vida, las negaban, vivían en los bosques solos y llevaban la vida de los ermitaños más aislados y apartados. Qué vida, qué poder no tenían estos yogis, ¿no? Buscaban purificaciones, tapas, por eso no tenían ningún tipo de comodidades en la vida. Los bosques como grandes ermitaños, aislados, apartados, mientras que sus hermanos egipcios, que es la comparación que estamos haciendo, hierofantes versus yogis, al menos ellos, los egipcios, al menos ellos se congregaban, vivían juntos en monasterios o en lamaserías, lo que son los budistas, ¿no? Pero los yogis aplicaban el camino solitario. Nosotros venimos solos y así nos tenemos que ir, nadie nos va a acompañar en las dos grandes partes de nuestra existencia. Y como el hermano decía, hay un gran misterio en el momento justo antes de dormirnos, que nadie lo recuerda, igual el momento justo antes de despertarnos, no nos recordamos porque ahí son grandes misterios y iniciaciones que son los que pueden lograr realizar ese conocimiento. En una parte de esta obra, en un epígrafe de un capítulo, dicen: Hermes a su arbitrio toca con su varita mágica los párpados de los mortales para sumirlos en un sueño profundo. La explicación que daban los griegos a ese fenómeno, que decían que Hermes con su vara lo tocaba con su caducio. Bueno, lo anterior de los egipcios y de los yogis está sacado de Amiano Marcelino, su libro 23, las 6 capítulos. Este fue un gran historiador militar de Roma, que nació en el 325 después de Cristo, que llegó hasta allá. A pesar de las calumnias, insultos lanzados, vertidos por la historia sobre todos los que practicaban la magia y la adivinación, como nos insultan, ¿no? Los ha proclamado siempre la historia a ellos como poseedores de los mayores secretos del conocimiento médico, como vimos botánica, mineralogía, ¿no? Y de una habilidad insuperable en su práctica, en curar a los pacientes, como hacía Jesús, como hacía Polonio de Tiana, como hacía tanto el barón de Dupoté, Mesmer y tantos otros más. Bueno, a todos los que estudian la magia les lanzan calumnias. Estas son acusaciones o imputaciones falsas hechas en contra de alguien con la intención de causarle daño, ¿no? Calumnias, como pasó con Paracelso, gran médico, Cagliostro, el conde, y nuestra querida Elena, como los bañaron con esta calumnia, las religiones, los científicos, porque ella decía la verdad, como decía al principio de esta obra, ante el velo, al final le lo termina diciendo: oh, salve gran César, le dice. Porque tiramos el guante contra todos, le tiramos el guante a los científicos, a los católicos, a los protestantes, y solo nos queda decir como el mote del gladiador al entrar al Coliseo Romano: salve César, los que van a morir te saludan. Ahí terminó la parte de lo que es ante el velo, que es el prefacio de esta gran obra. Bueno, a todos los grandes estudiantes de magia se les ha acusado de insultos, calumnias, porque son más adelantados. Divertido sobre ello la historia, sobre todo los que practicaban la magia y la adivinación. Después vemos lo que pasó con el juicio de Salem, muy conocido, que ya lo comento bastante en el tomo 2 de esta obra, las brujas, cómo se hizo un gran conjuro en ese pueblo, y que después le mandó el rey de ejército para matarlos, y las balas no le entraban a ninguno de ellos en Cebenes, en otra parte. La magia es la ciencia sagrada, consiste en el culto a los dioses, según decía Platón, el iniciado, ¿no? En su juramento sodaliano, culto a los dioses, según dice Platón, eso es la ciencia sagrada, es la magia. Son estos dioses las potencias ocultas de la naturaleza, las que están ocultas, las fuerzas, que son los que mueven los planetas, mueven las gravedades, mantienen a los átomos unidos en moléculas. Esas son las potencias ocultas de la naturaleza, los dianichojanes, arcángeles, sefirotes, prayapates, amichaspentas, etc. El concepto más lindo de Platón de la magia, bueno, y los que practicaban también la adivinación han sido siempre censurados. Los que iban al oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo, como decían en el frontispicio. También las vestales practicaban la adivinación, otros leían las vísceras de los animales para ver qué mensajes le mandaban ahí, y otros, examinando el vuelo de las aves, también hacían sus adivinaciones, y hay tantos otros, ¿no? Sortilegios y encantamientos. La historia los ha proclamado a estos grandes estudiantes de la magia como los poseedores de los mayores secretos del conocimiento médico, que importante, no tienen ciencia y sabiduría, y de una habilidad insuperable en su práctica.
Paracelso lo dice en el glosario ella, de que curaba a muchos enfermos más que todos los otros médicos con solo talismanes que él mismo producía. Talismanes que también hacía Polonio, y estos tenían un poder de controlar las mareas. Bueno, el conocimiento médico muy importante para Paracelso, sabemos que no tuvo ningún amigo, dicen, todo lo contrario, tuvo muchos más enemigos, más acervamiento de los católicos, porque él decía la verdad acerca de todo, el gran Paracelso, y dicen algunos que fue una reencarnación previa de nuestra querida Elena, Paracelso y el conde de Cagliostro. Había un estudiante de ella que le pasaba insistiendo que quería saber sus vidas pasadas, la quería saber quién era ella antes de ser Mufasica, y dicen que ella agarró una foto y se la entregó y se fue, y la foto era del conde de Cagliostro, que tanto también lo han llenado de calumnia, ¿no? Como también al conde. Bueno, estos son las personas que tienen verdadero conocimiento, son los que curan a las personas. Ya vimos a Jesús, a Polonio, los milagros que hacían. Tienen una habilidad insuperable en la práctica de la medicina. Paracelso, numerosos son los volúmenes conservados en los conventos hindúes, numerosos volúmenes, en los que se registran las pruebas de su saber, aprendizaje y erudición. Ahí tenemos los datos científicos acerca de esto. Esto no es solo creer, sino hay evidencia. O sea, están estos monumentos escritos, numerosos volúmenes, como se han encontrado grandes bibliotecas en el Tíbet, que era más grande que todos los libros que tenían en la biblioteca británica, imagínense. Numerosos son los volúmenes conservados en estos conventos, en estos monasterios hindúes, en los que se registran las pruebas de su gran saber que tenían los hindúes, ¿no? Los gnosofistas, su gran saber, aprendizaje y erudición. Intentar decir si estos yogis y gnosofistas fueron los verdaderos fundadores de la magia en la India, o si solo practicaban lo que les habían pasado como herencia los primeros rishis. Estos son los 7 sabios primigenios. Sería considerado como una mera especulación por parte de los eruditos exactos, los científicos de hoy en día, ¿no? ¿De dónde viene la magia en la India? Si fueron estos yogis los que lo crearon, o solo siguieron la tradición que les heredaron los grandes rishis. Gimno es cuerpo y sofista es sabiduría del cuerpo. Como los yogis estaban muy desprendidos. ¿Quiénes son los fundadores de la magia? Ella le dedica un capítulo muy interesante en el tomo 5, la doctrina secreta acerca de la magia. Unos dicen, los nórdicos, que fue Odín que trajo la magia, los egipcios dicen que fue Hermes, y así cada uno tiene su propio panteón de dioses que traen la magia. O estos yogis, o ellos la fundaron la magia en la India, o solo practicaban lo que les habían pasado como herencia, interesante, ¿no? Los primeros rishis. Estos rishis dicen que son los grandes adeptos, inspirados, iluminados. Adeptos son los que han tenido. Por medio de ellos fueron revelados los mantras, los libros sagrados de ellos, los Vedas, se revelaron por ellos los mantras, son poderes, son los reveladores santos, sabios, inspirados, cantores y poetas, los maestros cantores de Wagner, también hace una ópera, a quienes fueron revelados los signos védicos. A estos rishis se revelaron los signos védicos y ellos se los transmitieron a los seres humanos. Estos grandes rishis completaron su evolución como hombres. Estamos analizando las rondas, ¿no? Que los hombres de la luna son los maestros de la jerarquía de esta tierra. Hay otros que terminan su evolución como hombres, ya entran al reino angelical, ¿no? El del hombre celeste. Pero estos permanecieron en las regiones superfísicas en contacto con la humanidad. O sea, ellos renunciaron al nirvana. Imagínense, como lo que hizo Buda. Lo hacen a fin de ayudar a la humanidad. La viuda, la pobre, la huérfana, la humanidad a fin de ayudarla en su progreso, como lo hace Buda con sus cuerpos, dharmakayas, nirvanakayas y sambhovakayas. Son las grandes virtudes del Buda. Los Budas son, bueno, orientales, igual que estos rishis, interesantes, ¿no? Que se renunciaron al recompensa, al paranirvana, y ellos lo rechazan para seguir todavía, tratar de guiando a la humanidad tan de dura cerviz, como decían en otras partes. Hay un festival que hacen allá en Oriente, bien oculto, en las montañas de Huesa, en la luna llena de Huesa. Bueno, dicen que ahí el Buda se les aparece, o en una caverna misteriosa, que había un chino que lo quería ver, y hacía muchas plegarias para ver la sombra del Buda. Bueno, ¿de dónde vino la magia? La pregunta de los yogis o de los rishis. Estos son los 7 sabios primordiales. Ahí vienen todos estos 7, bueno, uno mágico. Sería considerado saber si fueron los rishis o los yogis como una mera especulación, ¿no? O por parte de nuestros científicos eruditos exactos modernos, saber si fueron los rishis o los hindúes. Que hay una nota sobre rishis que dice lo siguiente: los rishis eran 7 sabios, ¿no? Y vivieron en días anteriores al periodo védico. Se dice en una parte aquí de la doctrina secreta que
Estos Richis viven en la Osa Mayor, que son las 7 estrellas, no las Pleiades, luego están en otra parte. En la Osa Mayor del norte, ahí viven cada uno de estos grandes soles, uno de estos Richis, y por eso están en regiones suprafísicas. Los Richis eran 7 y vivieron en días anteriores al periodo védico. En la India se divide, no es antes de Cristo, después de Cristo, no, es antes de los Vedas y después de los Vedas, que son sus libros sagrados, sus revelaciones. ¿Qué decir conocimiento, sabiduría? Bueno, los Richis eran 7 y vivieron en días anteriores al periodo védico, eran conocidos como sabios y tenidos en reverencia como semidioses. Semidioses, estaban a la mitad del camino. Hauch, si no bien la nota, muestra que ocupan en la religión brahmánica, estos Richis, una posición que corresponde, equivale a la de los 12 hijos de Jacob en la Biblia judía. En la comparación, este Hauch nació en 1827, era un gran indólogo orientalista alemán. Ayudó a Bunsen, que es muy comentado en esta obra, El lugar de Egipto en su historia, ayudó a Bunsen en sus empresas literarias. En 1859 aceptó una invitación de la India para ser superintendente de estudios sánscritos. Estaba de moda, ¿no?, el orientalismo, el sánscrito. De regreso a Alemania, fue profesor de sánscrito y de filología comparada. Estudió también el Zen Avesta y la lengua parsi. Como ella lo dice en una parte muy interesante en su obra, ¿no?, Por las grutas y selvas del Indostán de Elena. Bueno, así que este Hauch, un indólogo, muestra que estos Richis equivalen de la religión brahmánica con los 12 hijos de Jacob. No son 7, son 12, ¿no?, como las constelaciones. Estos son, bueno, son los Prayapatis de los hindúes, son los Sefirotes, son los señores de la existencia, son los que creen a todos los animales, a todos los humanos, etc. Son arcángeles, son amachaspentas, como dicen los parsis o los zoroastrianos, como nuestros pitris, que cada quien dio lo que tenía, pitris lunares, el cuerpo astral, la mente, los manasaputras, etc. Bueno, aquí de cuál es la misma posición que los hijos de Jacob, que nace Israel, ¿no?, los 12 hijos, después las 10 tribus desaparecen, solo quedan 2, Judea y el reino de Jerusalén, y después, bueno, en la historia occidental, hasta que Tito les hizo justicia y destruyó Jerusalén de la faz de la tierra. Por lo mal que hicieron los judíos por haber matado al gran iniciado Jesús, ¿no? Después vino él explica bastante eso en la doctrina secreta acerca de lo que Apolonio de Tiana, si era la reencarnación de Jesús o era un disfraz de él. Y después Apolonio se encargó de destruir Jerusalén. Hay una carta que le envió el emperador Tito. Le dice a Apolonio de Tiana, ¿no?, que era su maestro. ¿Cómo fue lo que le dijo? Bueno, Apolonio estaba con Tito, el emperador. Dice, bueno, cuando conquistó Jerusalén, le dijo: he conquistado Jerusalén, pero tú has conquistado mi corazón, le dijo Apolonio de Tiana, ¿no? Tenía una misión de la fraternidad, hacerle justicia a ese pueblo maldito, y vino la gran maldición, que vino la diáspora judío, errarás por la tierra y no tendrás donde reposar su cabeza, por lo mal que le hicieron a Jesús, ¿no? Los brahmanes afirman que descienden directamente de estos Richis. Claro que sí, no, los brahmanes son la cabeza, no son los pies. Ellos decían, bueno, dicen que alegóricamente que Brahma de su cabeza produjo a los brahmanes, de su pecho a los guerreros, a los kshatriyas, de su estómago produjo a los burgueses, que son los comerciantes, y de los pies creó a los sudras, que son los que hacen los mandados, ¿no?, con el pie a todos los demás. Esto también lo habla Platón en una parte, también en Oriente. El guerrero, kshatriya, los comerciantes, estómago, los sudras, son los pies de Brahma, los que hacen mandados de las 3 veces arriba mencionadas, ¿no? Ellos son bastante racistas, ¿no?, de las castas. Muy interesante eso. Ahí termina la nota acerca de los Richis. Seguimos en el libro, dice, bueno, seguimos con los yogis, con los gnósofos, el cuidado y el esmero que ponían educar a la juventud, importante, ¿no?, en familiarizarla con sentimientos generosos y virtuosos, les honraba de manera especial y le rendía un honor peculiar. Y sus máximas y discursos están registrados por los historiadores. O sea, estos yogis miraban a la juventud, que hay que educarla, ¿no?, que es el gran problema cuando hay ignorancia, como decía Sócrates, es la raíz de todos los males, en la villa, en la ignorancia. Por eso ellos se encargaban de cuidar con esmero en educar a la juventud, en familiarizarla con sentimientos generosos, que es importante, ¿no?, que es dar lo que tenemos, ayudar a quienes lo necesitan, abundante en nobleza. Esos son generosos y virtuosos, los educaban con mucha virtud, que es la virtud, bueno, que es obrar de acuerdo al bien, a la verdad, la justicia y la belleza, como decía Platón, ¿no? Hay que actuar de acuerdo al bien, la verdad, la justicia y la belleza. Hombría, valor, coraje, son otras virtudes. Y la principal cualidad del hombre dicen que es su fortaleza, ¿no? Han pasado dinosaurios, han pasado tantas cosas acá y todavía hay humanos. Bueno, ese es el cuidado que decían.
Otros decían no vale la pena vivir una vida indigna de ser vivida. Decía Nikola Tesla que el futuro, la eugenesia, va a estar universalmente aceptada por todos, que es el buen nacimiento. Evitar que los delincuentes, los narcos, los asesinos, etcétera, tengan hijos, porque se transmiten por genética y aumenta mucho la probabilidad de ver lo que pasa en el mundo hoy en día, tanto desorden, tanto reggaetón, tantas cosas que no son nada educativas, no todo lo contrario. Bueno, esos se encargaban ellos, eran grandes maestros, educaban a la juventud, la familiarizaban con su ejemplo, claro está, también con sentimientos de grandes, generosos y virtuosos, les honraba a estos yogis de manera especial, honra, ¿no? Un respeto y estima a ese tipo de personas, preservación de las virtudes generales, una rectitud, integridad y decencia en el actuar. Les honraba a estos yogis de manera especial y les rendía un honor peculiar. Y sus máximas, sus aforismos, sus sutras y sus discursos de estos yogis, que están registrados por los historiadores, volvemos a los historiadores, está registrado todo esto, evidencia científica, prueban que eran estos yogis expertos en cuestiones como filosofía, sabiduría, claro que sí, metafísica, que está más allá de lo físico, también astronomía, conocimiento, moral, cómo debemos comportarnos con las normas concretas que rigen las acciones de la humanidad, y también en religión y legales. Están bien versados en todo esto, ¿no? Sabiduría, física, astronomía, botánica, también leemos ahí arriba, mineralogía, etc. Dice un escritor moderno, ellos, los yogis, conservaron su dignidad bajo el dominio de los príncipes más poderosos, físicamente hablado, ¿no? Estos yogis conservaron su dignidad, no se rebajaban, no se humillaban, ellos tenían su corona, como dicen, su keter, eran merecedores, valor de un individuo como ser humano, uno debe tener una autoestima adecuada, sabe su valor de un individuo como ser humano, se valoraban y no se humillaban contra ni un político ni un rey, digamos, de aquella época. Bajo el dominio de esos príncipes tan poderosos, mundanos, ¿no? Ellos no se humillaban. A los que no se dignaban tampoco a visitar, tampoco los iban a visitar, ni molestar para obtener el más mínimo favor, ni eso mismo. Hay una anécdota muy curiosa, dicen que, bueno, como Alejandro Magno fue educado por Aristóteles en cierta sabiduría, filosofía, y él conoció la historia de Diógenes, que era contemporáneo con Alejandro Magno, y dice que cuando invadió Grecia, destruyó Tebas y tantos otros lugares, Alejandro fue a buscar al gran filósofo estoico Diógenes y lo vio en un estado que estaba casi desnudo en un barril. Entonces se llenó compasión el corazón de Alejandro y le dijo, pídeme lo que quieras. Lo que quiera, dijo él. Sí, le dijo Alejandro. ¿Y qué le pidió? Le dijo, ¿podés moverte un poco para allá y dejar que la luz del sol me ilumine? Tremendo de Diógenes, ¿no? Alejandro dice después, ¿cómo así que quieres conquistar el mundo? Cuando le comentó sus planes, ¿no? Egipto, no sé cuánto, la India. Alejandro, ¿cómo así que quieres conquistar el mundo? Si todavía no te has conquistado a ti mismo. Qué frase tan profunda. Y hay otra de está Diógenes en un mercado. Pasa el rey y todos se arrodillan o se inclinan la cabeza. ¿Excepto quién? Diógenes. Y alguien le dice, si aprendieras a bajar la cabeza, comerías uvas, peras, manzanas y no habas, chícharos ni lentejas. Le dijo uno ahí, ¿no? Y Diógenes le respondió, si aprendieras a comer habas, chícharos o lentejas, no te rebajarías a humillarte, descender tu cabeza o arrollarte ante ningún rey. Tremendo, Diógenes. Bueno, estaban que, bueno, los yogis no pedían ningún tipo de ayuda o cualquier cosa a estos grandes príncipes. Y si deseaban estos príncipes el consejo o las oraciones de estos hombres santos, estos hombres que son puros, buenos, justos, rectos, virtuosos, agradables, hermosos, excelentes, puros, perfectos, etc. Si querían algún consejo ellos, estos seres príncipes se veían obligados, como Alejandro, a ir ellos mismos o a enviar a sus mensajeros. A estos hombres no les era desconocido ningún poder secreto, todos lo conocían, todos los sidis, ¿no? Ni de las plantas, ni de los minerales que estoy comentando. Habían sondeado, escudriñado la naturaleza hasta sus profundidades, ¿no? Sabían todos los diamantes, como los rubiles, etc. Otros lo materializaban. Habían sondeado, escudriñado la naturaleza. Dice el conde que fue a la India y unos yogis le enseñaron a hacer diamantes que tanto regalaban en la Francia de aquella época, ¿no? Antes de la Revolución Francesa. Los materializaban. Había sondeado, escudriñado la naturaleza hasta sus profundidades más profundas, podemos decirlo. Mientras que la psicología y la fisiología eran para ellos libros abiertos, importantes, ¿no? Como vimos la psicología, los médicos alópatas son los enemigos mortales de la psicología occidental, ¿no?
Estuvimos analizando que en Occidente están muy depravadas, por lo que decía Sigmund Freud, por lo que decían las otras, solo las tonteras de los malos, es que el sistema los promueve. Así que ellos conocían la verdadera psicología, que dice una parte en esta obra que los hindúes están más adelantados psicológicamente 20.000 años que todos los restos de los europeos o occidentales americanos. Así que, bueno, conocían la psicología, que es la ciencia del alma, y la fisiología, que es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Que hace el corazón, bombea la sangre, que hace el hígado, no sé cuánto, lo otro, bueno, los pulmones, el oxígeno. Mientras que la psicología y la fisiología eran para ellos libros abiertos. Y el resultado fue esa ciencia o la machagiostia, que ahora se llama tan despreciada que es la magia. Esta palabra, bueno, unía lo que es la psicología y la fisiología, lo que es Occidente y Oriente, y creaban esa ciencia divina. Machagiastia, que está bueno, en el glosario, que es la magia, tal como en otros tiempos se enseñaba en Persia y Caldea, y elevada en sus prácticas ocultas a la categoría de magismo religión, oculta, como dijimos que en la India lo hacían ocultamente, el magismo, solo cuando había catástrofes. Platón, al hablar de este magismo o magia, dice lo siguiente otra vez: es la más pura forma de culto de las cosas divinas. Qué palabra, ¿no? La más pura forma de culto de las cosas divinas. Es la machagiostia, que ahora se llama tan religiosamente, le dicen la magia. Los filósofos la conocían tan profundamente, dice el PDF que están leyendo los otros hermanos, dice lo siguiente, tampoco diferente. Y tanto la fisiología como la psicología eran para ellos yogis, los libros abiertos en que libaban la ciencia mágica, llamada entonces machagiostia. Aquí creo esta palabra, libar, que en el original no está. Libar es beber, sorber suavemente el jugo de las flores. Vaya. Dice que es sorber suavemente el jugo de las flores, derramar un líquido de un vaso ceremonial, después de probarlo para compartirlo con los dioses, como hacían con la ambrosía, con la mana o el ánfita. Estamos llegando a la parte final de este estudio, hermanos. Comentarios, opiniones son totalmente bienvenidos. A ver qué les pareció este paseo por las grandes maravillas de Oriente. Gracias, Ernesto. Sí, voy a entrar con un comentario interesante todo esto, ¿no? Por eso al comienzo me refería al segundo objetivo, ¿verdad? Del estudio comparativo. El segundo objetivo que está en el panfleto de la declaración, donde el primero es la formación de un núcleo de fraternidad, ¿verdad? El segundo del estudio comparativo y el tercero claro, al hacer todo esto se van desarrollando o develando los poderes latentes en el ser humano. Entonces, por ejemplo, aquí cuando se habló de los rishis, ¿verdad? Que podemos ver cómo en muchos lugares siempre los adoraban, siendo seres sabios. Esto se puede hacer una correspondencia, ¿verdad? Porque en la teosofía tenemos siempre en el mundo manifestado la dualidad, ¿verdad? Así como en el ser humano tenemos la parte espiritual y la parte no muy espiritual, que en términos de principios se habla de los principios superiores y los principios inferiores, ¿verdad? 3 y 4. Siempre está el 3 y el 4, triángulo y cuadrado. El triángulo representa siempre los principios superiores, alma, bodhi, manas. El cuadrado representa a los demás, ¿verdad? Manas, o la mente imbuida en kama, prana, astral y el cuerpo físico. Entonces, de esa manera voy a hacer una relación con todos estos pitris, porque precisamente en la voz del silencio, en la clave de la teosofía, en la parte donde se habla de la oración, ¿verdad? Donde se dice que en realidad la oración no nos lleva a ningún lado porque se pierde la autoconfianza. Entonces, si uno empieza a entender que la parte interna de nosotros es ese ser espiritual, ese Dios interno, entonces empezamos dejamos de tener necesidad de orar, porque es como si nos pidiéramos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos nuestros dioses internos. Entonces, por ende, la idea de que hay esta parte dual en nosotros, y cuando se habló de los rishis, ¿verdad? Que son jerarquías, cuando se habla de 7, obviamente se habla siempre de huestes jerárquicas, de seres celestiales,
que, como diría Argelia, es lo que nosotros incorporamos. El ser humano incorpora esa constitución septenaria y cada principio se corresponde a una de estas jerarquías de rishis. Incluso, por ende, si vamos no voy a leer mucho, pero unas pocas palabras porque ya nos dijo bastante Ernesto sobre los rishis. Entonces, para ver esta parte dual, están estos que nos habló Ernesto, ¿verdad? Los adeptos o iluminados, esos seres que velan por el progreso de la humanidad. En la voz del silencio, ¿verdad? Se habla de un muro protector. De estos le llaman, como también ya se mencionó, los nirmanakayas, ¿verdad? Los seres que renuncian al nirvana. Incluso los que renuncian a los estados después de la muerte, como el de Bachán, que permanecen para ayudar a la humanidad. Ese es por este lado ese tipo de rishis. Está el otro tipo que se corresponde con el cuadrado o con la personalidad, ¿verdad? Con el cuaternario inferior. Los primeros mencionados los podemos corresponder con el triángulo superior, Atma Bodhi Manas. O sea, el nosotros, el ser interno, el ser superior, eso es, ¿verdad? Y se corresponden todos estos seres, representan a nuestro ser superior de un punto de vista, simbolizan. La otra parte de los rishis es lo que hay en una parte interesante de la doctrina secreta que nos habla de tener cuidado con estos rishis que le llama los saptarchi o sapta rishi o 7 rishis que también se mencionaron que se corresponden con las estrellas de la Osa Mayor, ¿verdad? Y estos son los que se corresponden entonces desde los Atlantes, la cuarta raza raíz, y con nosotros se corresponden a las partes, diríamos, de los sentidos, porque hay jerarquías para cada sentido, hay jerarquías para cada elemento. Por ende, se corresponden a la parte de la manifestación o del cuaternario inferior en nosotros, estos sapta rishis. Por ende, diríamos, se dice que no adorar a ninguno de estos seres porque son de la parte inferior del cuaternario. Claro, normalmente se les llama seres sabios. La doctrina secreta hace una división, así como lo que nos mencionó Luis la otra vez. En la voz del silencio se habla de los poderes psíquicos abnormales, los siddhis, ¿verdad? O idis. Los siddhis en sánscrito. Entonces los siddhis se corresponden a la parte, como poderes psíquicos abnormales, se corresponden a estos sapta rishis y se corresponden a mi parte de la personalidad, a todo lo personal, todos los deseos personales, lo que estuvo diciendo Ernesto, ¿verdad? De estas empresas, de todos estos seres que se enriquecen a base de los demás, tiene que ver con toda esta parte inferior en nosotros. Por ende, los siddhis superiores son cuando ya estos rishis o esta parte de nosotros, estos seres inspirados o iluminados, pueden manejar a voluntad sus poderes y por ende ya estos poderes están a su voluntad. Por el momento diríamos que la humanidad en general no estamos ahí, ¿verdad? Porque se dice que nosotros estamos más identificados con el cuarto principio, que es kama, el deseo personal por todo lo que queremos personalmente. Por ende, se corresponde incluso con una nota, pero de eso hablaremos después, ¿no? De que generalmente la humanidad vibra bajo ese cuarto principio, que es lo que tratamos de vencer, o sea, de vencer la personalidad, lo que le llaman el cuerpo lunar. Todo esto tiene que ver con la personalidad. Tenemos que vencer todo eso. En pocas palabras, ya para terminar, voy a usar la frase que usó Ernesto, de este señor que le dijo que se moviera para que el sol lo iluminara, ¿verdad? William Q. Yash habla sobre esta frase porque son frases simbólicas. Y dice, hazte a un lado de los rayos del sol para que el sol ilumine a los demás. ¿Qué quiere decir eso? Muchas cosas. Un punto de vista es, por ejemplo, lo que se hace en muchas religiones es que tratan de dogmatizar, te tratan de enseñar qué es lo que quiere decirte esto, es lo que quiere decir lo otro. Eso es estorbarles
la luz del sol a los demás. Hacerse a un lado es dejarlos que la luz del sol los ilumine directamente. Quiere decir que cada quien, por el autosacrificio, como nos dice Luis a veces, autoinducido y autoimpuesto, un esfuerzo autoinducido y autoimpuesto, pueda entonces aprender y entrar en el sendero de esta iluminación, ¿verdad? Del adeptado, o de irnos, diríamos, purificando. Y me detengo porque el tiempo se está yendo rápido. Gracias. Estuvo muy interesante sobre los objetivos de la sociedad que tanto costó para Olco, Elena, George. Bueno, el primero dice que en síntesis lo que llama es a la moral, a la ética, ¿no? Cómo deberíamos ser nosotros, ayudar un núcleo de fraternidad sin ningún tipo de discriminación, todo, ni de color, ni de raza, ni de sexo, etc. El segundo ya nos habla, lo principal es el estudio. Hablamos de la ética de estudio comparativo de ciencia, religión, filosofía, tanto orientales como occidentales, que nos dan lo que son llaves, argumentos para saber la verdad. Y por último, el tercero, que es un llamado a la meditación, que es como se pueden alcanzar por San Llama todos esos poderes ocultos que están latentes dentro de nosotros mismos y en la naturaleza. Tania. ¿Ya te dormimos, Tania? No, en lo absoluto. No, nada de eso. Bueno, voy a dar un poquito de lo que estamos leyendo aquí. Yo encontré una comparación, dice, de los magios o los magueos, le llaman magueos, calderos, egipcios, en los indos. Dice que los caldeos hacían pública su magia. Él está haciendo una comparación de cada uno de ellos. Los egipcios, dice, se organizaban en comunidades, trabajaban con los faraones. En cambio, los indos, que son los gimnósofos, eran solitarios, al margen de los reyes, tenían el arte de curar y esto. Es algo interesante, sí, como luego, cuando habla de la característica de estos últimos, dice, bueno, yo hice un resumen de lo que habló Ernesto, porque dicen que eran solitarios, tenían austeridad de vida, pureza de costumbre, desprendimiento de las cosas mundanas, educaban a los jóvenes en la virtud. Esto me hizo recordar a Sócrates. Tocaban el corazón de las personas, conocedores de la filosofía, astronomía, religión y moral, conocedores de la filosofía, fisiología y psicología, conocían las propiedades de minerales y plantas, la medicina oculta. Entonces, esta gente dicen que solamente cuando iba a pasar algo a los emperadores, a los reyes de esa época, solo iban cuando iba a pasar algo extraordinario. De lo contrario, no iba donde ellos. Y esto de Diógenes me hizo recordar también eso de Diógenes, ¿no? Porque estos andaban tranquilos, eran solitarios, no les gustaban eso de andar en las multitudes. Entonces, tiene que ver esto es una analogía con todos los grandes filósofos que siguieron determinadas líneas, diferentes con los caldeos. Dice que a ellos les gustaba hacer en público esa magia. Es lo único que me gustaría participar en esto. Gracias, Ernesto. Sigue, por favor. Espérate, que voy a decir algo yo con respecto a esto de los egipcios. Cuando llegó al poder Akenatón, él formó una nueva religión, se llamaba la religión monoteísta. Entonces, cuando Akenatón formó esta nueva religión, la
la casta sacerdotal lo empezó a bloquear, hasta que lo asesinaron. Entonces, de allí, de esas decisiones que se tomaron por la casta sacerdotal, Egipto empezó a decaer, su parte moral y ética se empezó a despedazar hasta llegar a lo que conocemos ahora de Egipto, ¿verdad? No es la grandeza que tuvo. Todo esto está grabado en un montón de ¿cómo se llama? De estos documentos que están en papiros, donde está toda la explicación de esto. La otra cosa que me quería mencionar era la cuestión de la homeopatía, que esto fue parte de un trabajo de pioneros, personas que sabían, ¿verdad? Como por ejemplo, como Paracelso y otros que fueron los precursores de la medicina homeopática, porque se dieron cuenta ellos, los médicos en ese momento, de que la homeopatía no estaba cumpliendo un deber, estaba más que todo porque no iba a la esencia del problema, sino que estaba solo curando los efectos de una enfermedad, pero no iban a la causa. Entonces de allí nace esto del concepto de homeopatía versus oleopatía. Nada más sería mi contribución. Gracias. Muy interesante esa parte de la historia de Egipto. Todos estaban con Amón-Ra, los sacerdotes de Ra, Heliópolis, no, Neit. Entonces ya como pasan todas las civilizaciones, tienen su esplendor, después tienen su caída y así van en ese círculo vicioso. Ya se habían degradado, degenerado. Ya vemos esos sacerdotes egipcios. Cuando vino este rey, dijo que no, que el verdadero Dios no era Ra, sino era Atón. Y él era un seguidor de Akenatón. Y eso provocó, bueno, de que ya no, como pasó con Mahoma, que quería destruir los ídolos de la Meca, que es lo que generaba dinero en ese lugar, ¿no? Todas las ofrendas que hacían. Y ahí, bueno, y ocurrió lo que comentaste, ¿no? Que le hicieron una guerra al gran Akenatón, hasta que lo llevaron al otro mundo. Interesante. Vemos que esa historia que nadie la conoce, porque la gente le lavan el cerebro de niños, que la primera religión monoteísta fue el judaísmo. De Ur de Caldea partió Abraham. No, pero eso es totalmente falso, vemos, ¿no? Tenemos a Akenatón y otros grandes representantes. Zoroastro, Zaratustra también. Y bueno, este estudio me gustó bastante, la parte de la India, fue más de magia, aunque este tomo está dedicado a la ciencia. Aquí nos muestra ciertas vislumbres de la gran sabiduría de Oriente, cómo vivían esos yogis, por ejemplo, cómo se dan esos grandes poderes, que eso es lo que todo en nuestra mente entra, cómo lo logran, ¿no? Esa es la capacidad que para los occidentales es más complicada, porque vivimos acá en más oscuridad, entre comillas, ¿no? En este siglo de las luces, como que ya pasó. La parte interesante, bueno, todo, ¿verdad? De lo que me mencionaba Tania, que sabían cómo tocar el corazón, ¿verdad? De los jóvenes o de los seres humanos. En La Voz del Silencio se habla en una parte de la doctrina del ojo y la doctrina del corazón, ¿verdad? Entonces, si lo recuerdan. Y precisamente, entonces, lo que simboliza esto es que hablaban de esta parte de la filosofía del corazón, o sea, de los seres que se han hablado, ¿verdad? Que como el Buda, como los bodhisattvas, que se dedican a ayudar a los demás. Y hay una parte que dice, y la doctrina del ojo se refiere a, diríamos, a lo intelectual, ¿verdad? Sin lo espiritual. Entonces, todo es necesario, ¿verdad? Porque necesitamos la parte intelectual espiritualizada, diríamos. Entonces, hay una frase en La Voz del Silencio que dice, es mejor la ignorancia a tener la doctrina del ojo sin la doctrina del corazón, ¿verdad? Porque estas dos frases de doctrina del ojo y del corazón es lo que puede hacernos en un ser maligno o un ser de beneficio, ¿verdad? O un mago negro o un mago blanco. Por ende, entonces dice, la ignorancia es preferible a esta doctrina del ojo sin la del corazón. Y es lo que la teosofía nos ofrece, ¿verdad? La renuncia, la hermandad universal,
el abrazar a todos los seres humanos a pesar de sus creencias, ¿verdad? Porque todos creemos diferentes, todos tenemos ese libre albedrío de pensar cosas diferentes. Sin embargo, la hermandad universal es sin importar cómo piense cada quien de un punto de vista. Adelante, Ernesto. No, sí, también hablando, me hizo recordar, Luis, acerca de la gran degradación de los egipcios, que eso lo podemos ver palpablemente en nuestra cultura occidental, por ejemplo, allá en el Vaticano, que fue Benito Mussolini quien les dio esa autonomía, el fascista, ¿no? A los católicos que estaban unidos con los fascistas. Y ahí, bueno, dicen de que están todos estos cardenales, que hay un cura blanco, un papa negro, el jesuita, no sé esto que lo otro, pero lo que sí hay en sí, hay un lobby gay del Vaticano, que es un conjunto de cardenales y obispos que quieren hacer, bueno, más homosexuales a la población. Hay otro lobby ahí que se encarga de lavado de activos de la mafia de Sicilia, en el Banco del Vaticano lo lavan, otro grupo de sacerdotes. Y hay otro, bueno, que también se dedican a promover las guerras en los países estos, porque ellos venden AK-47, misiles, tanques, etcétera. Es un ejemplo así de abuelo de pájaro acerca de la gran degradación de Occidente o de la Iglesia Católica. Roberto, con tu ecuanimidad, por favor. Ya es hora. No sé si alguien más quiere opinar algo. Tenemos a Anita de Guadalajara también que nos acompaña. Entonces, y si no, pues podemos cerrar. Anita, disculpa, no te había visto. Sí, es que estoy en el teléfono. Ok. Sí, no, ellos pueden levantar la mano cuando quieren hablar también. Sí, gracias. Pues Tania, tal vez cerraremos ya si no hay comentarios, ¿verdad? Si no hay. Okay, si no hay. Y les deseamos a todos. Feliz Navidad. Sí, de acuerdo a como cada quien lo celebre, ¿verdad? Porque sabemos que la simbología de la Navidad es muy interesante si la vemos desde el punto de vista teosófico, ¿verdad? Lo que simboliza el nacimiento, ¿verdad? Del sol, Cristo. Sol espiritual y todo eso, el Hijo, el primogénito. Entonces, que la pasen bien todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Ernesto. Gracias, Anita, Dulce, Joana, Luis. Gracias a ustedes también. Y felices fiestas. Felicidades, pásenla bien. Bye. Okay, bye. Igualmente. Fiestas Buenas noches para todos. Buenas noches.